Buenos días, encantado por la presentación, Alejandro. Muchas gracias a CaixaBank por cedernos el espacio para poder traer miembros del Hub. Yo soy Oriol Vilar, yo trabajo en Barcelona Health Hub desde hace más de 2 años. Nosotros somos un hub que transfiere toda la innovación en el sector de la salud. Lo hacemos conectando a startups, hospitales, farmacéuticas, aseguradoras, inversores. E intentamos que todo el ecosistema se conozca para que estas soluciones digitales lleguen finalmente a nuestro objetivo, que es el paciente. Finalmente, la experiencia de los pacientes lo hemos vivido todos y es muy importante que soluciones digitales se apliquen a día a día en los médicos, y es por eso que hoy hablamos sobre este tema. Así que bienvenidos a esta mesa redonda titulada Teleassistance Meets In-Person Care. Hablaremos sobre cómo integrar la teleasistencia, modelos de inteligencia artificial y atención presencial en un modelo híbrido, real y sostenible. Nos acompanya Arnau Vila, metge pediatra i membre de la Unitat d'Innovació de l'Hospital Trueta de Girona. Víctor Estrada, Go-to-Market de Heidi, una startup internacional que cada vez está creciendo más aquí en el mercado español, donde se especializan en soluciones de inteligencia artificial para apoyar a los profesionales sanitarios. Asimismo, hoy debatiremos sobre cómo esta tecnología mejore la práctica clínica, sin perder la esencia humana de la medicina. Así que, con más dilación, ponemos un poco de contexto y quería empezar con Arnau para preguntarte cómo podemos asegurar que la atención híbrida sea un modelo equitativo, accesible para todos los pacientes. Muchas gracias. Primero, gracias por invitarme. Y esta es una pregunta interesante y sobre todo cuando hablamos de teleasistencia. Yo creo que el concepto de usabilidad inclusiva es muy importante cuando hablamos de nueva tecnología. Al final, yo creo que el diseño del producto siempre tiene que ser pensando en el extremo. Es decir, pensar en no la persona más vulnerable, la persona que tiene peor situación económica, que está en una zona más rural. Si pensamos en el extremo después, el resto será más fácil que la solución funcione, ¿no? También tenemos que pensar sobre todo en que la interfase sea simple. Al final, la tecnología, aunque sea muy compleja para el paciente y para el profesional, yo creo que es importante que sea invisible, que sea fácil, porque si no, no le podemos pedir a un abuelo de 85 años que navegue por menús complejos. Tenemos que hacerlo simple, sí, no, colores, información visual, auditiva, pero no que sean interfaces complejas. Después también creo que es importante el hecho de que cada vez se está hablando más con las enfermedades crónicas y con la población más envejecida del entorno. No tener en cuenta al diseñar un producto el entorno y los cuidadores que tiene el paciente. Hay que integrar el entorno siempre en el producto. Y después hablar cuando hablamos de teleasistencia, de la descentralización. Siempre hay que pensar en las zonas rurales. Y cuando hablamos de teleasistencia, a veces siempre pensamos en la comunicación entre el paciente y el hospital. Pero entran muchos más factores en un entorno tan complejo como es el de salud, porque está, aparte de la familia, el paciente, está el centro de salud, está la residencia geriátrica, están los colegios, están las instituciones. Los datos se tienen que mover entre todo el entorno, porque si no, nos pasa a veces que el que está a 5 minutos del hospital tiene mejor calidad de asistencia del que está a 2 horas del hospital. Con la teleasistencia esto lo podemos mejorar y tenemos aquí un gap, ¿no? Y una oportunidad para mejorarlo, pero siempre tenemos que pensar en esto, ¿no? Sobre todo diseñar para el extremo y pensar siempre en las zonas que están más alejadas de la población, que tengan las mismas oportunidades. Pues totalmente de acuerdo, Arnau. Creo que es importante pensar en este punto de vista externo y también dar énfasis en la comunicación. O sea, la teleasistencia está muy relacionada con la comunicación y que la tecnología pues, sea fácil y accesible para todos. Entonces, la siguiente pregunta, Víctor, va para ti. ¿Cómo defines un buen modelo de atención híbrida? Bueno, para mí un buen modelo de atención híbrida se centra todo en la continuidad, ¿no? El error que algunos centros, cuando se habla de teleasistencia, el mayor error es contemplar el canal de teleasistencia como un canal independiente, ¿no? Hay que siempre intentar buscar la conexión entre el canal presencial y entre el canal, bueno, en este caso telemático, digital, llamémoslo
como queramos llamarle, ¿no? En ese sentido, la tecnología tiene que actuar como una red, como un tejido conectivo para que la experiencia, en este caso del paciente, ya sea en asistencia presencial o en asistencia telemática, sea un continuo, ¿no? Que el paciente sienta que su historia clínica, sea donde sea que se vaya a visitar o cuando sea, o en el centro en el que sea, el médico cuente con todo el contexto de ese paciente de forma prácticamente, inmediata, ¿no? Entonces, si cometemos ese error de dividir los canales, de separarlos, caemos en que el paciente lo que siente es que su atención médica son episodios que no están conectados. Y aquí hay un factor importante y es el tema de proteger el espacio presencial del doctor, ¿vale? Hay estudios que demuestran que aproximadamente el 30% de las visitas a día de hoy, incluso algunas especialidades más, en psiquiatría, por ejemplo, puede llegar al 50%, esas visitas no necesitan una atención presencial, son para, bueno, y tú lo sabrás, ¿no? Resolver dudas de los pacientes, preocupaciones que tienen que son menores e incluso ligeras adaptaciones de la medicación. Entonces, si ponemos a disposición tecnologías que permiten hacer ese triaje o ese primer contacto con el paciente, podemos hacer que, primero, el sistema sanitario pierda una cierta saturación y luego que el médico, ¿no?, guardar ese espacio presencial para lo que realmente se necesita. Gracias, Víctor. Creo que has destacado un punto muy importante, que es que hay muchas visitas que no necesitan esa reunión presencial. Y de ahí viene mi siguiente pregunta a ti, Arnau, como médico. ¿Qué tipo de pacientes se benefician más de este modelo híbrido? Claro, yo creo que aquí tenemos que hablar de la personalización. Claro, al final, la población de las enfermedades son súper heterogéneas. Y nos encontramos que los hospitales en general seguimos protocolos. Y con una misma enfermedad, ¿no?, nos encontramos el seguimiento de, por ejemplo, de la diabetes, una visita cada 2 meses. Claro, no todos los pacientes necesitan una visita cada 2 meses. Hay algún paciente que a lo mejor no tiene unos hábitos muy saludables, se cuida muy bien, va siguiendo la medicación o no tiene tantas complicaciones por causa X. Este paciente a lo mejor no necesita tantas visitas. Hay un paciente que a lo mejor por su vulnerabilidad, por su fragilidad, la tenemos que ver más a menudo. Entonces, seguir protocolos que van muy bien para reducir los errores, muchas veces nos pasa que somos poco flexibles. La teleasistencia nos podría permitir, que eso es muy importante, el concepto de pasar de una medicina reactiva, es decir, reaccionar cuando hay una complicación o cuando hay una enfermedad, a ser más proactivos. Yo te telemonitorizo y cuando estoy viendo que seguramente te estás empezando a una complicación o que tu salud está empeorando, te cito y que vengas. Y es una forma de que los pacientes más vulnerables les podamos monitorizar y detectar antes de que tengan una complicación o una enfermedad, decir, ven, te ayudo y te atiendo presencialmente con todos mis recursos. Y la persona que está bien en casa, que hace visitas de seguimiento, a lo mejor le digo, estás muy bien monitorizado, te hago una visita telemática y te cito en 2-3 meses. Es una forma de descongestionar el sistema que ahora mismo está súper congestionado. Exacto, o sea, estamos en un sistema muy colapsado y también creo que da un poco de tranquilidad, ¿no? La teleasistencia, oye, tranquilo, que vamos a hablar dentro de 2 meses, vamos a hablar de cara a cara y no pierde también este factor también personal. Y ahí, Víctor, también tengo la siguiente pregunta, que para ti, ¿cuál sería el primer paso para implementar esta teleasistencia y que sea con éxito? Es una buena pregunta. Y de hecho, si yo tuviera la respuesta definitiva, muy probablemente hoy no estaría aquí. Aquí podemos caer en un error que es, bueno, pues criticar, ¿no?, lo lento que va el sistema, la administración, la burocracia, en fin. Vemos que para escalar herramientas de este tipo, de la asistencia, inteligencia artificial, todo tipo de tecnología que en la anterior ponencia pues también se han comentado, en fin, hay unas barreras sistémicas que están ahí, tenemos que aceptarlas, pero desde el punto de vista de las empresas, ¿qué podemos hacer nosotros? Fijarnos en el producto, ¿no? Es decir, es lo único que podemos hacer, fijarnos en el producto. Y si nos fijamos en el producto,
hay un tema muy interesante que a mí me gusta destacar, que además me ha parecido, bueno, en la anterior ponencia, Luis en concreto lo ha comentado mucho, que es el tema de la adopción, ¿vale? El tema de la adopción por parte de los médicos, de los profesionales, en fin. La adopción es un poco, tiene que ser tu religión como empresa, ¿no? Porque si puedes tener la solución de teleasistencia, de inteligencia artificial, la más tecnológicamente avanzada, la más económica, la que más regulaciones cumple, la que mejor diseño tiene. Pero en la realidad, si los médicos no la usan, no aporta absolutamente ningún tipo de valor. Total. Entonces, si nos marcamos esta adopción como un poco la punta de lanza por la cual nos tenemos que guiar, ¿qué cosas tenemos que evitar? O más bien, haciendo un paso atrás, ¿qué cosas vemos nosotros, en mi experiencia, que limitan esa adopción? Bueno, el primero de todo es que tus soluciones, tus tecnologías, no estén diseñadas por médicos. Al final estamos entrando en un sector muy específico, muy delicado, entonces es de gran ayuda que en el equipo existan médicos, existan profesionales con experiencia clínica real que ayuden a ese diseño, ¿vale? Por otro lado, evitar la fricción, ¿vale? Y esto es muy sencillo, haces una prueba y ves si el médico ve tu solución como un punto añadido de fricción o no, ¿vale? La fricción es uno de los puntos que nos encontramos. Y luego es la adaptación, ¿no? El que la tecnología que tú propongas como empresa no busque que el médico, en este caso, cambie su forma de trabajar, sino al revés, que tú te adaptes a su forma de trabajar. Estos son un poco los 3 factores que yo destacaría para optimizar esa adopción, que al final para mí es el factor central de que las soluciones aporten. Yo estoy muy de acuerdo y creo que es súper importante lo que has dicho de la creación con la gente que lo va a usar. O sea, el concepto de co-creación creo que tiene que ser ahora vital, porque yo hablo desde el entorno de hospitalario, nos llegan muchas propuestas que ya están desarrolladas y cuando tú las usas en un entorno ¿no? con más tensión en el día a día, con todas las variables que supone un entorno hospitalario o de atención primaria, vemos que fallan en ciertas cosas. Y muchas veces es porque se ha probado o se ha diseñado en una empresa externa con algún médico ayudando, pero no en un entorno real. Entonces yo creo que aquí en el hospital tenemos que hacer una autocrítica o una gestión del cambio en co-crear estos proyectos. Que el hospital no sea un comprador de productos, sino un creador de productos. Y aquí viene un poco el cambio que está viendo, yo creo, en la mayoría de hospitales, de empezar a hacer un hub de innovación, que las empresas vengan desde unas fases más iniciales. Y co-crear con médicos, pero también con los pacientes, yo creo que puede ser muy interesante, porque al final la empresa le interesa, ¿no? Saber la opinión, pero muchas veces lo que le pasa es que no tiene el médico que lo va a usar, no tiene el paciente, ¿no? Sino él tiene toda la capacidad, la invención, toda la idea, pero le falta ¿no? la parte final, que es quién lo va a usar. Y estoy muy de acuerdo en que tenemos que intentar, y creo que ya no solo en la creación con el médico, sino con el paciente, y que vengan al hospital las empresas mucho antes, porque si no nos pasa esto, que después cuando lo adaptamos siempre hay cosas que hay que cambiar y hay que tirar para atrás. Pero esto es bastante importante. Sí, al final es una adaptación genérica y la misión es empoderar al paciente y co-crear médico junto a startup, junto al creador. Muchas de las startups también que nosotros tenemos en el Hub las están fundando médicos por experiencias propias, que ellos saben cuáles son las carencias y desde el Hub intentamos impulsar también un poco esta perspectiva. Y hablando de la adopción, ¿por qué muchas herramientas de salud digital no se adaptan al hospital? Y aquí esta pregunta va para ti, Arnau. Tú que trabajas en el hospital día a día, ¿nos podrías dar una respuesta? Claro, yo creo que hay bastantes factores, ¿no? El primero es el tema de la interoperabilidad. O sea, tenemos un sistema muy complejo. Al final, tenemos que intentar que el dato fluya mucho más rápido. Ahora se está empezando a invertir aquí en Cataluña, ¿no? En un sistema más unitario, y esto va a ser clave, porque si queremos una teleasistencia no puede ser que el médico o la enfermera o quien la use tenga que hacer un doble login. Tiene que ser mucho más fácil integrar los sistemas externos, porque si no, y nos lo hemos encontrado con muchas herramientas que probamos, que aunque sea súper buena, súper útil,
Si el médico tiene que abrir otra pantalla, hacer otro login, lo deja de hacer. Ya. Tiene que ser ágil, tiene que estar dentro del flujo de trabajo. Y esto es difícil porque al final no puedes integrar todas las herramientas, sobre todo cuando haces pruebas piloto, pero tenemos que ser mucho más ágiles en el tema de interoperabilidad y el tema de legal, porque al final también son barreras que las empresas se encuentran. Y después la otra cosa, yo creo que desde el punto de vista más hospitalario tenemos que invertir más es en la gestión del cambio. Al final, yo creo que cuando vienes aquí en Mobile y cuando hablas con gente del mundo de la empresa, ves que la cultura innovadora la tienen en su ADN. Enseguida la gente piensa cómo innovar, cómo cambiar, cómo mejorar. En el hospital yo creo que los sanitarios nos han formado con el tema de la asistencia como punto base, tenemos la investigación como segundo punto y la docencia. Pero el tema de la innovación en los hospitales a veces cuesta. El cambio es difícil. ¿Y tú crees que podría implementarse en la universidad, por ejemplo? Yo creo que ahora cada vez se está viendo la importancia, ¿no?, de empezar a pensar en cómo innovar, cómo cambiar, cómo adoptar herramientas nuevas, y cada vez se está gestionando más. Pero esto, al final yo creo que la tecnología va mucho más rápido, la gestión del cambio, ¿no?, la cultura innovadora es lo que está frenando un poco la adopción. Y nos pasa que llegan muchas herramientas nuevas y lo que lo frena es el propio profesional muchas veces, en que el cambio, en decir, no, esta cosa no la hagas así, la hagas diferente, implica, bueno, un esfuerzo que cuesta porque no tenemos tiempo, nos faltan profesionales que ayuden a la asistencia técnica, a explicar cómo funciona la nueva tecnología. Nos pasa con la inteligencia artificial. Si no la entienden, cuesta mucho adoptarla. Y esto, la gestión del cambio, creo que es clave para entrar dentro del sistema sanitario. Sí, y si se co-crearan estos proyectos, tal vez no pasaría tanto, porque no tendría la herramienta digital el médico, venga, úsala. ¿No? Sí. Claro. Yo, si se me permite nada, un apunte solo en lo que decía Arnau, que estoy totalmente de acuerdo. Al final es eso, ¿no? Y me remito un poco a la respuesta que he dado antes. Co-crear es una respuesta, bueno, es algo que tiene que estar al orden del día. Al final la colaboración público-privado, bueno, en fin, empresa con hospital tiene que estar ahí, pero por parte de las empresas creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y proponer, sabiendo un poco a lo que nos enfrentamos, esas barreras en el sector sanitario, de los problemas de adopción, proponer soluciones que busquen limitar la fricción al máximo. Es decir, eso de tener que enseñar al médico una nueva forma de trabajo, está claro que vamos hacia ahí, pero si podemos proponer soluciones que ese paso lo minimicen, entonces tenemos bastante terreno ganado en ese sentido, porque las barreras están ahí. Entonces, añadiendo esto que dices, ¿cómo puede la tecnología ayudar a los médicos sin añadirles más carga de trabajo? A ver, aquí creo que me remito también un poco a lo que he dicho antes, ¿no? Hay que limitar ese factor, ¿no? El que una nueva herramienta no sea una carga de trabajo. Para mí aquí el tema central sigue siendo y será, y lo voy a repetir seguramente en todas las preguntas que me hagas, Uriol, pero es la adopción. Al final queremos que el médico de forma natural quiera adoptar nuestras herramientas como empresa, ¿vale? Es nuestro factor clave. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, fijarnos en qué tareas, en qué puntos del flujo médico hay una cierta fricción. Para mí son dos claramente, ¿vale? Uno es el tema de tareas administrativas. Sabemos a día de hoy, bueno, y tú, Uriol, Arnau, más que nadie, que los... Estoy de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave
y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. La adopción es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. No es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. No es la clave y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, siempre pensamos cómo lo hacemos. Nos llega una herramienta nueva y la queremos implementar, ¿eh? La vemos que es buena. Hay esa necesidad para cubrir. El servicio está de acuerdo, pero cuando lo implementamos nos encontramos que hay 20, 30 médicos y 50 enfermeras que tienen que adoptar esa herramienta. Y después siempre lo que hemos aprendido es que hay que parar un momento y decir, vale, vamos a intentar ver cuáles son las barreras a la hora de implementar esto. Primero, los perfiles. Hay el motivado, el que quiere hacerlo, lo ve y es el que te va a ayudar más. Hay que cogerlo y decir, ven, ayúdame y explica a los compañeros por qué funciona esto. Esta es una figura clave de detectar siempre. Después, encontrar al lado contrario, ¿no? El que me pone más trabajo, esto no tendré tiempo de hacerlo, esto seguro que no funciona, lo pruebo una vez y no entra el login y dices que ya no me va el usuario y esto es una mierda y se va al coffee break y dice, es que esto no funciona, esto no va. Claro, a esta persona es la que tenemos que dedicar tiempo a explicar. Y es que tenemos que tener a alguien, y esto nuevamente va muy bien, tener un referente de innovación, alguien de la empresa que esté allí. Porque esta persona, si no, es lo que decimos, compiten los dos extremos, ¿no? El que va intentando decir esto es bueno, no tenemos que implementar, etcétera, y el que dice no, esto nos va a aumentar al trabajo, no tendremos tiempo para lo nuestro, vamos a hacer más horas, etcétera. Y esto es una ola. Y a veces gana uno, a veces gana el otro. Y esto es la clave del éxito. Entonces, tenemos que intentar detectar estos perfiles como referentes de innovación a la empresa para intentar potenciar y el otro lado fomentar, formar, explicar, ayudar a la persona que no muchas veces es la más reacia a adoptar estas tecnologías. Yo creo que es una de las claves de la implementación. Y después está todas las barreras que nos ofrece el hospital para integrarlo en los sistemas, el tiempo. Y esto hay que gestionarlo no con el clínico, sino más con el jefe de servicio, con los gerentes que nos ayuden, no toda la gente de TIC, para que la integración sea más fácil. Entonces, nosotros en el hospital hacemos una cosa hemos hecho una comisión, están muchos hospitales, ya que son comisiones de innovación que están todos los perfiles. Y esto creo que es muy importante a la hora de adoptar, porque está tanto gerencia, está la gente de informática, está la gente de protección de datos, están clínicos, representantes. Entonces, si coges todos los perfiles a la hora de adoptar, si te paras un momento antes de implementar, ir a presentar la herramienta, puedes intentar solventar todas las barreras que después te puedes encontrar. Porque si no es lo que dices tú, la adopción puede fallar por una tontería y una herramienta que es súper útil fracasa. Y hablando de esta relación médico también con la innovación, hablando de la relación médico-paciente, ¿cómo crees que la teleasistencia puede mejorar esta relación entre médico-paciente? Mira, para mí aquí el riesgo clave no es tanto el canal, sino la atención. Y me explico. El canal en sí, es decir, tengamos la visita de forma presencial o tengamos la visita de forma teleasistida, por llamarlo de alguna forma, al final lo importante es que el médico tenga la atención hacia el paciente. Es decir, entonces, si partimos de esta premisa, ¿no? Tenemos que buscar tecnologías, herramientas, que lo que hagan es incentivar que el médico no tenga la atención en la tecnología en sí, sino en el paciente, que es un poco un paradigma extraño, ¿no? En día de hoy estamos
vamos, cansados de escuchar que la tecnología compite por nuestra atención, que las redes sociales, que no sé qué, que todo el mundo nos quiere enganchar por algún lado. En este caso nosotros, para ofrecer herramientas que aporten valor, tenemos que asegurarnos que las herramientas no las nota prácticamente ni el médico ni el paciente, ¿vale? Además, aquí quiero hacer mención también a un tema clave, y es, también hay estudios que demuestran, ¿no?, que la atención de forma, digamos, periódica, es decir, los pacientes que han sido sujetos de un tratamiento, de una intervención, y se les hace un seguimiento de forma recurrente, mejoran mucho su satisfacción. Es decir, la puntuación al médico crece de forma sustancial. Entonces hay que encontrar el equilibrio con proponer herramientas que busquen, por un lado, que la atención del médico esté en el paciente, y por el otro facilitar pues bueno, que la atención del paciente y médico sea un continuo, no un seguido de visitas esporádicas y que no tengan conexión, sino un continuo. Yo destacaría estos dos puntos. Exacto. Yo creo que es muy importante la continuidad asistencial, ¿no? Y yo añadiría aquí también que nos hemos encontrado, hicimos un estudio preguntando a pacientes aleatorios cuál era la queja principal del sistema sanitario. Y nos encontramos dos quejas y dos grupos muy diferenciados. Una queja era la rapidez a la respuesta. Yo tengo un problema, quiero resolver, tengo una duda y creo que me la resuelva el sistema sanitario. Y la rapidez en la respuesta es lo que pedía sobre todo la gente más joven. Quiero respuesta ya, tengo un problema, quiero una solución. Y supongo que también va con un cambio cultural y de mentalidad que tenemos las generaciones más jóvenes. En cambio, la segunda queja, que era la de la gente más mayor, pedía el contacto humano, en verse con el médico, que le explique mejor. Entonces, la teleasistencia puede ayudar en las dos formas. Porque al final, la teleasistencia nos puede ayudar en respuesta rápida, en estar monitorizado, en yo saber qué tengo, que es lo que pide mucha gente joven. Yo como pediatra, los padres, que la mayoría tienen 30, 40 años, quieren saber qué le pasa al niño, saber cuando tiene fiebre, si es un virus, una bacteria, poner un antibiótico, no esperarse una semana a ver el médico. Entonces aquí la teleasistencia tiene un punto muy potente. Y la gente mayor necesita también contacto, que le llamen, que le pregunten cómo está, que si tiene una duda puede ver a alguien, no que le envíen una notificación, un aviso. Entonces tenemos dos grupos muy diferenciados, hay mucha más ¿no?, grupos específicos, pero yo creo que son dos bloques que si nos centramos en cada uno, en personalizarlos un poco, podemos mejorar mucho la asistencia. Sí, creo que es muy importante también dar a conocer que la teleasistencia beneficia a los niños, a la gente mayor, o sea, a todo el mundo. Y ayuda también a los médicos y mejora la experiencia del paciente. Claro, aquí nosotros, algunos estudios que hemos hecho, ¿no?, lo que encontramos es, por una parte, la tecnología agiliza las visitas, que eso entiendo que al perfil más joven en los estudios que habéis hecho les gusta, es lo que buscan, ¿no? El optimizar ese tiempo, pero aparte, la satisfacción del paciente también crece, porque, ostras, no es lo mismo que tengas a un médico enterrado detrás de la pantalla del ordenador, o ya me voy a la teleasistencia, ¿no? Si vas al psicólogo y te asisten digitalmente, que hoy en día pues hay muchos pacientes que van al psicólogo de forma virtual, por así decirlo. No es lo mismo que tengas a alguien que está escribiendo ahí tiqui, 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 haciendo tecla mientras tú hablas, que tengas una conversación normal con ellos, ¿no? Que te escuchen, que te sientas atendido. Entonces, en ese caso, creo que has tocado unos temas muy, muy interesantes. Lo que pasa es que aquí creo que tenemos que vigilar, porque es verdad que cuando hablamos de teleasistencia y le preguntas a un paciente, te habla, no tener un médico presencial y que envíe un informe y hacer una videollamada. Claro, la teleasistencia va mucho más allá, va de monitorizar, ¿no?, de ser proactivo, de constantemente podamos saber en tiempo real cómo estás. Entonces tenemos que hacer un cambio o explicar muy bien qué es la teleasistencia. Porque sí que es ¿no?, el hecho de hacer una videoconferencia con el médico, de poder interaccionar de forma digital con el médico, pero va mucho más allá. Nos permite ser mucho más proactivos. Y de hecho, todos los hospitales creo que tenemos proyectos de teleasistencia y la mayoría de proyectos han demostrado que disminuye la mortalidad, la necesidad de ingresos, las complicaciones. Entonces,
es un camino a seguir, sin duda. Vamos a hacer mucha más teleasistencia en los próximos años. Pero es verdad que tenemos que saber cómo, a quién y cómo hacerlo de forma muy acurada. Bueno, muchas gracias a los dos. Creo que habéis acabado los dos con una buena pequeña conclusión. Creo que estamos todos de acuerdo de que hay muchas visitas que no son necesarias hacerlas directamente en el hospital para no colapsar urgencias. Entonces, todas estas soluciones digitales están aquí finalmente para mejorarnos. Quería agradecer a Arnau Vidal por venir aquí y dar esta perspectiva más clínica como médico pediatra en Hospital Trueta, a Víctor como experto en todo el tema digital y también a CaixaBank por cedernos el espacio. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.